Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en este canal, ¿no? Justamente hoy traemos una entrevista a una de las personas, bueno, que más admiro, digamos, porque son unas personas que justamente, pues, más han hecho por la economía, más han hecho por la divulgación económica y justamente supongo que ya prácticamente todo el mundo lo conocerá. Hoy tenemos en este canal a Alberto Chang. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Hugo. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, un placer tenerte aquí, de verdad es un auténtico placer y me gustaría un poco, pues, como ya sabes, ¿no? Porque lo hemos estado hablando, pues dividir esta entrevista en varias partes, ¿no? Bloque económico, también bloque político y un poco también tu presentación, que es lo que me gustaría hacer a continuación, ¿no? Así que supongo que ya todo el mundo te conocerá, de hecho tengo una anécdota muy interesante, antes de esta entrevista estaba hablando con una persona y dije, voy a entrevistar a Alberto Chang y me dice, es el gallego, increíble, tal. O sea que ya te digo que prácticamente todo el mundo te conoce, pero aún así te voy a hacer la pregunta. ¿Quién eres? ¿Por qué te podemos conocer? ¿Qué has hecho? Cuéntanos, Alberto. Bueno, pues Alberto Chan es un chico de gallego, al igual que Sí, tú, Hugo, sí. de Ferrol, del año 86, y que bueno, desde mis 18 años me interesé mucho por la economía. Justo cuando iniciaba mis estudios en la Universidad de Coruña de dirección de empresas, dentro de la parte de economía me apasionaban mucho los mercados financieros. Consideraba que era un área de la economía muy activa, muy cambiante, desafiante, y una parte que me gustaba mucho era la que de alguna manera, bueno, pues el aprendizaje te podía permitir que no tuvieras un límite, de alguna manera. Es Claro. decir, eras tú con el ordenador, invertir, y cuanto mejor supieras invertir, cuanto más conocimiento tuvieras, pues no hay límites. Entonces eso me apasionaba mucho. Paralelamente a la carrera empecé a estudiar, obviamente, bolsa, y cuando, bueno, finalicé la carrera, hice máster, posgrado, licencia de bolsa, me especialicé un poquito más en ello, y a partir de ahí me inicié a nivel de trader. Ya operaba, obviamente, desde los 18 años, pero más o menos a los 24 fue cuando ya me inicié como carrera profesional. Hasta ahora, hasta los 33, llevo 9 años como trader profesional, invirtiendo desde los, ya digo, 14, 15 años prácticamente van ya desde que inicié mis primeras inversiones. Y a partir de ahí, bueno, pues aparte de la inversión en bolsa como inversor, me gusta mucho la parte de divulgación, de la formación y como puedes ver ahí, bueno, pues publiqué 5 libros. El primero, Gane dinero en bolsa, que fue bestseller de Grupo Planeta. Economía fue el primero de todos y ahí enfoqué de cómo puede invertir cualquier persona, empezar a ganar desde muy poca cantidad. Siempre comento yo empecé con 250 euros a los 18 años y bueno, desde ahí obviamente se puede conseguir empezar con 3 cifras, luego 4, luego 5, luego 6, luego 7 y se puede aumentar muchísimo, pero siempre progresivamente, ¿vale? Esto siempre digo que es una maratón, no es una carrera de 100 metros lisos. Mi segundo libro, Las 10 claves del éxito financiero, también con Grupo Planeta, era un poquito más el enfoque de cómo podemos potenciar los ingresos personales. Al fin y al cabo, yo lo que hago es en la parte de formación es explicar a que todo el mundo puede no tener límites a sus ingresos, puede ganar realmente lo que él vale como tal, y por eso siempre soy bastante crítico con el tema de solo focalizarnos en buscar un salario. Un salario no digo que sea ni bueno ni malo, pero si el salario es la única fuente de ingresos, sí que nos limita realmente al límite que nosotros podemos llegar financiero, pues como digo, que no tenemos. Tercer libro, Educación Financiera para Padres e Hijos, este fue con Editorial Plataforma, y aquí era un poco lo que, a partir de aquí, me inicié una orientación muy importante de divulgar educación financiera en medios de comunicación, y seguramente pues mucha gente le pueda sonar de mis apariciones en la pizarra de la sexta noche, pues el Aquí economista tenemos más. imagen. Exacto, fui ahí el economista más joven de todos, con 29 años, cuando más o menos, pues creo que la media rondaba los 50 años, y eso, el año 2016, el día del libro, justamente estaba presentando mi libro, La pizarra de la sexta noche, y explicando ahí la forma de emprender, hablando de autónomos, otras veces hablando de finanzas, y otra hablando precisamente de educación financiera, que fue mi primera pizarra. Esa aparición en televisión, bueno, pues fue un poquito de todas, en Ana Rosa Quintana, Televisión Española, en Radio Forbes, en definitiva, un poquito en ese ambiente. Y en la parte ya más emprendedora, soy el director del proyecto el Gurú del Trading, que va camino ya al sexto año, y hacemos formación de trading, que fue una parte pionera,
porque empezamos a hacer formación en tiempo y dinero real. Es decir, la gente que se formaba conmigo cada día, pues aprendía y aprende, obviamente de forma actual, cada vez más gente en España, América Latina, cómo invertir, pero cómo invertir no desde un punto de vista teórico, sino práctico. Es decir, qué está ocurriendo ahora mismo con el coronavirus, cómo podemos beneficiarnos de ello, qué ocurre cuando en la guerra comercial de Trump y China, en definitiva, un poquito la parte más práctica, que eso consideraba y consideré cuando me formé que era la parte que fallaba. Es decir, que teóricamente sí, hay 1000 libros, pero de la teoría a la práctica hay muchas cosas que hay que aprender, como llamo yo un poquito, estrategias de perro viejo, y es un poco lo que quise transmitir. Y bueno, a partir de ahí, y más proyectos que tengo, que estoy desarrollando, que se verán próximamente, pero es un poquito eso, la idea, así un poquito de resumen general. Increíble tu currículum, Alberto, pero cuéntanos un poco. Actualmente sigues estando, supongo que en medios de comunicación, ¿no? ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde digamos, actualmente ejerces tu labor de divulgación? Supongo que, repito, estarás por televisión, estarás en radios, ¿no? Te llamarán constantemente, ¿no? Correcto, es decir, en lo que es televisión, radio y prensa, pues ya depende muchas veces de las colaboraciones, a veces más en televisión, a veces más en prensa o en radio. ¿Qué ocurre? Que donde más o de forma frecuente suele estar muchas veces con artículos económicos que publico en Bolsamanía, en Investing, en Es Diario, en algún otro periódico, pero normalmente en esos suelen ser más o menos frecuentes, a nivel de cada mes hay publicaciones ahí mías, y luego en mi canal de YouTube de Alberto Changaneiros, pues ahí es donde más o menos muchas veces doy mis opiniones, pero opiniones un poquito de todo. A veces hablo de emprendimiento, otras veces de finanzas, o hago análisis de inversión en bolsa de media hora, y otras veces, pues muchas veces comento algún tipo de intervención que hice en medios. En cualquier caso, para anunciar a la gente que nos esté viendo, voy a poner en la descripción de este vídeo todas las redes sociales y también el canal de YouTube de Alberto para que, bueno, la gente que nos esté viendo pues pueda seguirte y, por tanto, pues, bueno, leer, escuchar, ver todas tus publicaciones que haces semanalmente, cada mes, ¿no? Así que, por tanto, yo también te quería preguntar, esto ya es una pregunta un poco para ir haciendo transición al bloque político, ¿quién ha sido la persona, el periodista que más te ha dado la turra en La Sexta Noche? Bueno, pues yo creo que desde el punto de vista varios periodistas, los que son de alguna manera un poco ideología comunista, que dices que el cielo es azul y te dicen que es negro, y vienes a decir, un poco como Galileo Galilei, ¿no? Oye, es la Tierra la que gira alrededor del Sol, te van a decir lo contrario. Pero bueno, como decía, en la Edad Media estaba permitido quemar al que les llevara a la contraria. Hoy, yo creo que por desgracia de algunos, no digo que no les interesara, porque está claro que en este país hay verdades que duelen y luego hay mentiras que son noticias. Entonces, es un poquito así la idea. Pero bueno, lo importante es eso, que yo creo que cuando, como se decía, una máxima del marketing, cuando hablas y nadie se molesta es que no has dicho absolutamente nada. Y creo que yo en medios, otra cosa no, pero molestar he molestado, pero también he hecho abrir mentes, que eso es con lo que me quedo. Hay gente y eso es lo fundamental. Eso es tal cual lo fundamental. Seguramente que mucha gente, pues para mi caso, no sé si conoces a mi profesor Miguel Ancho Bastos, ¿no? Que es sí, uno de los profesores mío. Pues mío también. Lo conozco personalmente. de hecho profesor mío también hasta hace muy poquito, ¿no? En la universidad. Y nada, y la labor que hacen los profesores, la labor que haces tú como divulgador, ¿no? Pues yo creo que es fundamental. Y es lo que permite un poco, pues, ver diferentes perspectivas. Sí que es cierto, como comentábamos hace poco, ¿no? De que hay, yo creo que mucho sectarismo, tanto en el periodismo como también a nivel de la ciudadanía en general, ¿no? Es decir, hay mucha gente sectaria que por mucho que les expliques cosas, por mucho que les incidas, por mucho que le demuestres con datos y con teorías, pues por mucho eso, pues finalmente nunca van a cambiar de opinión, ¿no? En cualquier caso, te quería preguntar, ¿cómo valorarías actualmente la situación política, ¿no? Es decir, un breve resumen, una opinión, una conclusión prácticamente, ¿no? Para no liarnos demasiado aquí sobre la situación política. ¿Cómo está? ¿Qué opinas? Bueno, yo la definiría con 2 palabras, inestabilidad e incertidumbre. Inestabilidad porque, de alguna manera, desde el punto de vista más económico, vamos un poquito sin rumbo, pero un rumbo prácticamente a unas cataratas que sabemos que están ahí a la vuelta de la esquina, pero que justamente antes se intentaba evitar ver eso. Cuando estamos próximos a ellos se intenta remar en contra y cuando caemos se dice que era inevitable. Pero bueno, volvemos al tema de que no lo pueden pagar siempre las mismas personas. Y luego, eso por un lado de inestabilidad e incertidumbre,
total, porque a nivel ya del marco político, estamos viendo que estamos ante una situación donde en un estado de emergencia, al menos es mi opinión, pero también es la de mucha gente, en una situación de estado de emergencia se está aprovechando un poco para implantar ideas comunistas. Estamos viendo un poquito que lo que antes la incautación ahora se argumenta como que es con un estado de emergencia, un estado de alarma, pero tenemos que tener en cuenta que se está utilizando desde el punto de vista de la Constitución para no un tema sanitario, porque como se comentaba, el Ministerio de Sanidad tiene medidas más que suficientes para poder aplicar y cortar de alguna manera contagios de virus, pero yo veo que esto se está orientando, usando este argumento, se está orientando un poquito y Pedro Sánchez está cayendo, desde un punto de vista, en el error de delegar algunas funciones que son propias de un Estado en gente que no es muy amante de la democracia. Y además también que estamos viendo que un poco que los están liderando, llevando esta crisis, por así decirlo, son personas que no tienen conocimientos suficientes. Por ejemplo, el propio ministro de Sanidad es filósofo y otras muchas personas que rodean al fin y al cabo a Pedro Sánchez y al Pablo Iglesias, pues finalmente no son personas que conozcan realmente las situaciones, o sea, digamos, que tengan conocimientos prácticos, por así decirlo, de lo que están llevando y para poder tomar buenas decisiones. Sí que es cierto que hay ese grupo técnico, por ejemplo, Fernando Simón, ¿no?, que asesora, que digamos que colabora con el gobierno, pero al fin y al cabo quien tiene que tomar la última decisión, en última instancia, quien tiene que, por tanto, mandar es el ministro o es el propio presidente del gobierno, ¿no? Y estamos, por tanto, viendo eso, que se están tomando decisiones, yo creo que absurdas, ¿no? Es decir, una decisión absurda y otra decisión absurda y así constantemente, ¿no? Yo creo, igual, no sé si es tu opinión también, yo creo que efectivamente toda esa situación era, yo creo que evitable, ¿no? Es decir, nos habían avisado sistemáticamente desde la OMS, desde otros organismos internacionales, de que esto iba a venir tarde o temprano, ¿no? No sé cómo ves tú. ¿Crees que era evitable? ¿Crees que no era evitable? ¿Crees que tendríamos, mejor dicho, que haber tomado medidas con antelación antes, digamos, antes de ese 8M tan fatídico? ¿Qué opinas tú? Sí. Bueno, a ver, hay una parte importante aquí en los políticos que muchas veces lo suelen usar de excusa. El decir, por ejemplo, una pandemia cuando se está expandiendo y vemos que venía primero de Oriente, continente asiático, del continente asiático llegaba al continente europeo y luego finalmente del continente europeo al continente americano. Ese fue un poco un mapa mundi, pues de alguna manera de derecha a izquierda veríamos cómo iba avanzando. ¿Esto qué ocurre? Esto ocurre que muchos políticos ahora lo usan de excusa, de decir, bueno, es que es inevitable, ¿vale? Puede ser inevitable, por ejemplo, que pueda llover en un campo. Ahora bien, si yo quiero cubrir mi cosecha, puedo poner un invernadero previamente. Entonces, ¿es evitable que pudiera llegar un virus? Pues no, por los movimientos, evidentemente, de personas y que cuando es tan grande es muy difícil cerrar un país 100%. Ahora, ¿se podía haber evitado la cantidad de 17.000, 18.000 muertos que hay en España, que lideramos, por desgracia, el mundo, más muertos por cada millón de personas? Pues obviamente que sí. Es decir, ¿se podían tomar medidas antes? Sí. Si el gobierno, como se comenta, recibió informes de la OMS en enero, comentando que venía una pandemia, no se hizo ningún tipo de solución. Aquí viene la parte importante, donde y volvemos otra vez a jugar con la excusa del 8M, del famoso 8M, la manifestación por la igualdad de la mujer. Bien, ¿qué ocurre ese domingo 8? Previamente vemos que el gobierno autoriza, de hecho fomenta que la gente salga a la calle en una manifestación masiva. En Madrid, yo de hecho había pasado por allí en el coche, bueno, aquello era absolutamente una locura de gente. ¿Qué ocurre? No puede pasar que ese día haya o se permita eso y el lunes esté saliendo el gobierno por la mañana diciendo de que, oye, precaución, cuidado con esto, no sé qué pasa, que cambió todo porque, recordemos, fin de semana. Es decir, se sabía previamente lo que se iba a hacer el lunes, el viernes mismo. No estamos hablando de un atentado que es imprevisto a las 9 de la mañana el lunes, no. Estamos hablando de que era una cosa que estaba premeditada y que vamos a decir, bueno, vamos a ir a la manifestación y el lunes nos ponemos las pilas. Y salimos a la cuestión de horas por la mañana a dar un comunicado y un poquito sembrar el miedo. Posteriormente damos un estado de alarma y parecía que como que todo ese proceso lo tenían previamente estudiado, pero claro, como habían puesto 8M, había que aguantar como sea, negar todo y lo que se estaba negando un viernes,
se estaba de alguna manera desmontando un lunes. Claro. Algo que podemos decir, bueno, pues esto se podía saber, no se podía saber. Yo siempre hago una idea a un tema importante. La cosa más inteligente del mundo, donde está toda la información, son los mercados financieros. ¿Por qué? Porque toda la gente poderosa en el mundo tiene la información que sale en la televisión, previamente ha sido elaborado por algún organismo y previamente a que ese organismo envíe el informe a un medio, ha pasado por fondos de inversión, bancos, sector financiero, en definitiva, personas que tienen más poder que los políticos y que analizan todo ello. Aquellos que me siguen de cerca sabían que estaba explicando, de hecho venía comentando los últimos meses, que estamos en el 2020 a las puertas de una caída que esperaba del 25% en Wall Street. Lo había comentado en junio del 2019, lo había recalcado en octubre del 2019 y en inicios del año estaba 100% bajista al 20 de marzo, que es el primer trimestre de opciones. Y bueno, para el que no sepa un poco de las opciones, es simplemente contratos trimestrales, que uno se posiciona al tercer viernes del tercer mes. Entonces, ¿qué ocurría ahí? Que se dio previamente en los mercados una subida de las bolsas, ¿vale? Y esto pueden decir, bueno, pues pueden subir las bolsas porque, de hecho, finalizaba el 2019 con las noticias de que ahora ya parece un poquito olvidado, pero hay que recordarlo, que el Brexit ya estaba solucionado, que el acuerdo comercial Trump y China estaba solucionado y parecía que entramos en 2020 prácticamente sin complicaciones internacionales. ¿Qué ocurría? Los mercados subían por ello, vale, muy bien. Pero es que el oro estaba subiendo de una manera impresionante desde finales de noviembre. Justo cuando se empezaron... Claro, y como activo refugio que es el oro, cuando el oro empieza a subir, quiere decir que algo está indicando, ¿no? Esto quiere decir que había dinero inteligente que estaba entrando en oro. Claro. Y desde finales de noviembre, justo cuando se empezaron a dar los primeros casos en yuan. Es decir, que ahí se estaba adelantando que algo ocurría. Si no lo pudiéramos ver en noviembre, decimos, vemos y diciembre, ¿cómo va? Sigue subiendo el oro. Sale enero. Y en enero, la segunda quincena de enero, del 15 al 30, se desploma la bolsa alemana un 10%, el IBEX Italia. ¿Por qué? Porque empiezan a darse cuenta que empieza a haber contagios en Italia. Ese momento nos estaba anticipando que ya venía la gran ola. Estamos hablando aquí del 20 y pico de enero. Subí en mi canal de YouTube un vídeo, porque el primer vídeo que subí de educación financiera, que tengo un programa de YouTube, Educación Financiera con Alberto Chan, el primer vídeo de este año se lo dediqué al coronavirus, explicando justamente lo que podía provocar esto por la pandemia, paralización de aerolíneas, paralización, de turismo, etcétera. Y luego comenté un dato muy importante, que a toro pasado, pues el tiempo me dio la razón, desgraciadamente, porque iba a ser malo, y estaba comentando que los datos, cuidado con los datos de China, porque están en un régimen comunista, y que a lo mejor los datos son 10 o 20 veces superiores a los que están saliendo. Si eso era así, y me quedé muy corto por los datos, pero si eso era así, obviamente íbamos a venir a algo muy grave. Efectivamente no tuvimos más que un mes después, 20 y pico de febrero, empezó a desplomarse la bolsa, y ya ahí adelantándose, y ya fue las 3 primeras semanas de marzo cuando vino el gran crack del 2020, cuando se estaban disparando las cantidades ya de muertes en Europa y ahora que estamos entrando en Estados Unidos. Entonces, estamos viendo que primero, era totalmente predecible, no era evitable, pero sí predecible, y que si se hubieran tomado las medidas que estamos viendo que funcionan, que habían funcionado en China, que Italia, como digo, estaba a la vuelta de la esquina, no podíamos estar finales de febrero con contagios en Italia y aquí no estar cerrando un país. Es decir, podemos haber anticipado al menos medio mes, 20 días, y que eso, pues traducido a nivel sanitario, son miles de muertos de diferencia. Completamente de acuerdo, Alberto. Aparte, una explicación brillante. Pero ahora mismo, por así decirlo, el mal ya está hecho, es decir, ya tenemos, digamos, una crisis económica, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo se va a desarrollar? ¿En forma de V, en forma de U, en forma de L o incluso, como dicen algunos economistas y expertos, en forma de W, con recaídas en otoño? ¿Tú qué previsión, tú qué opinas? ¿Qué forma tendrá la recuperación de la crisis que, repito, ya es vigente, que ya estamos viviendo, ¿no? La crisis económica. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu previsión? Es indudable que estamos en una crisis financiera y ahora tenemos que tener en cuenta que es probable que o bien en julio, cuando salga el segundo trimestre del PIB español, o bien en septiembre, cuando salgan los resultados del tercer trimestre, es probable que entre julio y septiembre se confirme recesión española, que recordemos que son 2 trimestres consecutivos de PIB negativo. Entonces,
Hay que tener en cuenta que crisis, obviamente, ya tenemos, pero la gran ola puede venir después, cuando se confirme la recesión. Ahora venimos aquí, y esto lo tenemos que comparar inmediatamente con la anterior crisis financiera, 2008. Y no me canse de decir el pasado año, e incluso en diciembre del 2018, tengo un vídeo en mi canal que hablaba de ello, donde ya anticipaba 2020 crisis, por un tema de ciclos, que íbamos a tener en 2020 una recesión española, pero la clave aquí fundamental es, si lo comparamos con la del 2008, en el 2008 tuvimos una recuperación en W. Es decir, tuvimos una gran caída en el 2008, crisis inmobiliaria, parecía el 2009 que ya volvíamos, o prácticamente 2010, que volvíamos a arrancar, pero ¿qué ocurrió en 2011-2012? Empezaban a caer los países. De golpe volvíamos a ver que lo que había sido una crisis inmobiliaria de la subprime arrastraba bancos, pero es que los bancos, a su vez, las quiebras de bancos arrastraban a países. Y ese efecto, que duró prácticamente del 2008 al 2012, esa vuelta otra vez cuando quebraba Grecia, la quiebra de Portugal, de Irlanda, ¿esto qué suponía? Suponía otra vez vuelta otra vez para atrás, 2012, hasta que luego efectivamente volvimos a arrancar. ¿Qué va a ocurrir ahora? Creo que va a ser una situación similar, pero más rápida, es decir, una formación en W. Quiere decir que ahora mismo, obviamente, cuando están saliendo los datos, la producción, no hay que ser economista aquí para ver que se ha reducido drásticamente, ¿vale? Aquí, como digo, no hay que ser la genialidad de Garzón para decir que las apuestas se han reducido porque no hay eventos deportivos. Es que no es que haya se reducido, es que no existe. Qué vergüenza, qué vergüenza. Yo creo que la siguiente genialidad será decir que gracias a ellos, esta Semana Santa, se han reducido la mortalidad en las carreteras. Es la única medallita, se van a poner la última, creo. Entonces, obviamente, la producción se ha reducido. Bien, esto, de alguna manera, empezamos con una caída. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando se levante el confinamiento, obviamente, no se ha reducido la producción, las compras, por una crisis financiera, sino por una crisis sanitaria, de cierre del país. Cuando se vuelva a retomar, obviamente, la mayor parte de las empresas van a intentar compensar lo que no han podido producir. Por tanto, ahí vamos a ver seguramente una recuperación de 6-8 meses interesante en ventas. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que esa recuperación en la producción no va a ir compensada por el miedo de la gente. No nos olvidemos que esto es un miedo social, y el miedo tiende a alargarse 4 veces más tiempo, como se ve en los estudios de psicología, que de alguna manera la confianza, el optimismo. Por tanto, ¿qué ocurre con esto? Que la mayor parte de la gente, porque se levanta el confinamiento, no van a ir corriendo a por poner un ejemplo muy claro, a reservar en una agencia de viajes vuelos a Indonesia, me voy ahora a Córcega, me voy a Londres. No, va a haber un poco de que cada país va a quedar un poquito cerrado, desconfiando del siguiente. El autónomo ya va a tener más que suficiente con recuperar todos los impuestos, cuotas de autónomos que ha tenido que pagar y que no ha podido facturar. Por tanto, aunque se pueda incrementar la producción, recordemos que la demanda no va a mantenerse al mismo ritmo que íbamos en enero. Claro. Por tanto, es probable que ahí creo que volvamos otra vez para atrás. Y ahí donde realmente creo que es donde se la juegan los países. No en la primera recuperación que vamos a tener simplemente por abrir otra vez el mercado, sino cuando la producción empieza a aumentar, pero la demanda no esté al mismo nivel. Y volvamos para atrás, y ahí es cuando veamos verdaderamente el gran ajuste, que puede ser, y vuelvo a repetir, donde se puede confirmar la recesión española, y ahí es donde realmente vamos a tener que aplicar medidas que, por desgracia, no soy nada partidario ni optimista que se vayan a aplicar bien. Eso es. Entonces, ¿y tú crees que como medida actual para tomar en ese mismo momento podría ser la exoneración de impuestos? Estamos viendo que hoy mismo decía, ¿no?, que, digamos, como última instancia iban a permitir aplazar el pago de impuestos a los autónomos y a las pequeñas empresas durante un mes, ¿no? Es una medida que para muchos economistas le queda muy corta, ¿no? ¿Crees que tendríamos que, por así decirlo, suprimir de forma temporal, al menos, los impuestos de los autónomos y pequeñas empresas? ¿Qué opinas tú? Sí, no, obviamente. Ahora aquí hay que poner una política económica de bajada de impuestos. Tenemos que darnos cuenta que no podemos primero sablar a la gente, ¿vale? Porque la gente se queja del mercado negro, pero es que el tema es que si hago autónomo, el autónomo 2 más 2 son 4. No van a ser 4 más 10 de que me endeudo con préstamos internacionales, ni voy al BCE. No podemos. Es decir, me entra lo que me entra en la tienda. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en esto? Es que si se cierra realmente el país y la gente no puede trabajar, no puedes cobrar, o tiene que ser una medida inmediata, de decir,
lo que es marzo, abril y mayo, porque vamos a alargarnos esto mínimo hasta finales de mayo, aunque sea un confinamiento parcial, esos 3 meses, lo que es la cuota de autónomos tendría que reducirse a 0, absoluta. Al menos es que tenemos que darnos cuenta que no es una medida de regalo dinero, es una medida de no ahogo encima, porque hay medidas que pueden ser dar dinero y hay medidas que son no quitar dinero. Es decir, el autónomo que tiene cierto ahorro y que va ajustado, al menos si no tiene que pagar la cuota de autónomos, pero no la paga porque literalmente no puede trabajar, que fue la mayor cosa absurda que se hizo en este gobierno, bueno, me voy a plantear si la quito o no quito la cuota, pero voy largando, llega justo el último día de mes y la cobro. La cobro de noche y el día siguiente tengo la cara dura de decir que, bueno, me voy a plantear a ver si sacamos la siguiente. Pero es un poquito la idea de voy demorando, voy poniéndole la zanahoria delante del burro, a que el burro siga andando, cuando llegue a la meta ya veré si se la doy o no. Y además, la estrategia. Además que también tenemos que recordar que nuestro tejido empresarial es, digamos, muy precario en comparación con el que tiene otros países. El 99% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Correcto. Y de esas, el 89% son de menos de 10 trabajadores. Además, también hay que recordar, como lo comentabas tú antes, ¿no?, que la milla de caja, es decir, el ahorro que tienen las empresas, por así decirlo, para poder hacer frente con cero ingresos a pagar, digamos, sus impuestos que se exigen y además sus costes fijos, es en el caso más óptimo, por así decirlo, de 57 días, ¿no? Es decir, la milla de caja es muy pequeña. Correcto, y además también... Estamos en la quiebra, que es así. Entonces, claro, no se pueden meter unas medidas y sobre todo tarde, porque aunque se apliquen, no se puede estar explicando que cierta medida, cierta paga, se pueda aprobar a finales de mayo. Cuando el problema es ahora. Esto no es unas medidas de un ciclo económico, me voy a plantear unas medidas de cara a ver la evolución a 1, 2, 3 años. Es que tengo que poner unas medidas porque de aquí a 3 meses, lo primero, esperemos que esto se solucione ya de aquí a 1 mes, 2 meses, prácticamente, porque si no, obviamente, tanto el problema sanitario de muertes y fallecidos va a ser horrible, ya lo es ahora, pero pues que puede seguir a más, y el tema económico puede ser brutal, porque estamos hablando aquí de que se puede confirmar recesión, pero es que podemos irnos a una depresión económica, que de alguna manera una estanflación, es decir, donde ya por un lado, un shock de los dos lados, es decir, entramos en recesión. Shock de oferta y demanda, ¿no? Exacto, entonces cuando hay esto, tenemos cuenta que hay países que lo han pasado muy mal y que no se recupera esto en 1 año. Por tanto, ahora la idea es, obviamente, recuperarnos a nivel sanitario y luego la recuperación económica. Pero mientras se recupera la parte sanitaria y la economía no puede volver a la situación actual, la idea más sensata es decir, oye, es que el Estado no tiene tanto dinero en las arcas públicas para regalar dinero. Perfecto, no regales dinero, pero no quites. No quites cuota de autónomos y deja que ese dinero el propio autónomo se lo quede, porque como decimos, la mayor parte de las familias en España están a 2 o 3 meses de la quiebra. Es decir, que si no ingresan en 1 mes, tienen un ahorro de 2 o 3 meses. No estamos hablando de un ahorro a 1 año que se puede afrontar. ¿Esto qué supone? Que si encima hay ese margen, dices, bueno, el coronavirus lo podemos tratar en 3 meses. Pues al menos, si tienes dinero, oye, se pueden dar incentivar algún tipo de política social. Pero si tienes un capital justo, al menos saca la cuota de autónomos, porque igual que vas a presionar a las familias, obviamente el Estado va a tener que estar presionado. No puede ser que el Estado no esté presionado, esté holgado, incluso los políticos digan, no, es que yo tengo que cobrar dietas, tengo que cobrar cuotas de desplazamiento. Y los funcionarios que no quieren reducir sus sueldos, que eso también es otra parte importante, como decir, lo tienen fijo, vayan o no a trabajar al Congreso y no podemos estar luego con que los autónomos, yo les estoy exigiendo la cuota de autónomo que no tiene ningún sentido. Obviamente. Bueno, y además también que el propio Banco Central y también con el Fondo MEDE se le está dando financiación a todos los países. Lo que pasa es que España obviamente es reticente a, digamos, a financiarse por medio de la línea de crédito, la línea de liquidez que da el Banco Central o incluso el Fondo MEDE, porque obviamente se tiene que, digamos, adaptar a condiciones, ¿no? Y tiene que quedar condicionado para tener que aplicar en un futuro, pues, políticas para sanear su economía, es decir, políticas austeras, ¿no? Para bajar su deuda, ¿no? Entonces, claro, el Banco Central, el Fondo MEDE le está dando la posibilidad de financiarse al Estado sin tener que recurrir, por tanto, a unos impuestos exagerados, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que España está siendo reticente, digamos, a obtener esa línea de liquidez por eso, porque tiene que adaptar esas condiciones y, por tanto, quizás en 3 años, hacia el final de su legislatura, pues no puede implantar esas políticas progresistas que quiere porque está sujeto a tener que reducir su deuda, ¿no?
Exacto, es decir, aquí caemos otra vez en el error de decir, ¿qué quiero? ¿Quiero ser un oportunista o quiero ser un buen político? Un buen político es aquel, siempre digo, que toma las decisiones duras, gusten o no. Es que lo fácil es, obviamente, decir dinero para todos, impuestos bajos para todos y nadie paga. Pero es que esto se ve que en cualquier economía familiar está bien la parte del ocio, pero hay que trabajar también, hay que estudiar, es decir, tiene que haber un equilibrio. Claro, Entonces, si ahora el gobierno dice, oye, puedo acceder a líneas de financiación interesantes, claro, pero es que esas líneas a mí me van a condicionar, ilógico, y más en el caso de España o Grecia normal. o Italia, de que son los países que más deuda tienen acumulada. Y dicen, ¿y por qué no me interesa? Claro, no me interesa porque eso supone luego no dar mi imagen de gratuidad para todos. Entonces, tenemos que aquí ser un poco conscientes de que, obviamente, si uno se financia, tiene que ser responsable, y aquí es donde está, por eso hay la diferencia entre países ricos y pobres. El país rico es responsable, al fin y al cabo, del uso de su dinero, y los países que se endeudan a la larga son irresponsables. Y la irresponsabilidad, siempre le preguntas a alguien, ¿con quién harías negocio? ¿Con una persona disciplinada y responsable o con un irresponsable indisciplinado? Automáticamente todo el mundo dice, hombre, con la persona responsable, Claro. porque es realmente con la que puedo confiar. Pues en el dinero pasa igual. ¿Por qué los países nórdicos, cuando eso que, como digo yo, en España nos comparamos siempre a los nórdicos, no, es que los nórdicos muy bien, es que la sanidad muy bien, tal, ya cuidado, pero que son responsables. Y tienen unas políticas que si se aplican, se ejecutan. No el cachondeo este español, me endeudo, luego no lo quiero pagar, asfixio al autónomo, me salto el déficit presupuestario y luego me voy a Europa. Ah, es que ahora me ponen unas condiciones. Hombre, es que tú mismo le estás poniendo unas condiciones a los autónomos de que si no pagan, y la misma Hacienda, lo cito aquí, la noticia de este mes pasado, recordando que quien no hiciera los pagos iba a tener un recargo, que es un Claro, poco ya un poco el cachondeo, de decir, ya sabemos que hay recargos, pero no recuerdes sí, como diciendo, me da igual tu situación económica, pero te recuerdo que como no pagues la cuota por no trabajar, te acuerdo que te puedo meter un recargo. Entonces, claro. esa presión que se está dando del Estado a los autónomos, es obvio que Europa se lo tenga que aplicar a España. Pero es que es algo que cuando entró también Rajoy en el gobierno, tuvo que aplicar unas políticas de austeridad, pero esas políticas de austeridad consiguieron equilibrar el presupuesto del Estado a finalmente eso que da certeza y certidumbre y seguridad no a nosotros, no entre nosotros, de Sí. cara a otros países para decir, bueno, España lo está haciendo bien. España es de fiar. Voy a invertir en España. Invierto en España, entra dinero, las empresas tienen oxígeno, contrato trabajadores. Al contratar, el trabajador no está en un subsidio de desempleo, el Estado gasta menos, el que trabaja paga impuestos y vuelve a arrancar la economía. Es que es muy sencillo. Y siempre digo, Claro, hay dos formas de hacer la economía, o bien o mal. No hay claro. fórmulas mágicas. Y ahora estamos comprobando cómo España se está enfadando con Holanda digamos, o con Alemania porque no le quiere, digamos, regalar dinero, porque esto no es prestar, sino que va prácticamente al sus desde que la Unión Europea propiamente pues se lo ha pedido, ¿no? Desde el año en torno 2014-2013 pues lleva un poco saneando sus cuentas, ¿no? Sin embargo, España vemos que ha estado paulatinamente aumentando su déficit e incluso vemos que el año pasado, el año 2019, ha aumentado con el gobierno de Sánchez el déficit, ¿no? Entonces, claro, obviamente supongo que estarás de acuerdo conmigo en que no podemos exigir a Alemania o a Holanda que nos regale dinero, ¿no? No, obviamente. Y más lo que comentamos. Se ve ahora en las noticias que están considerando España régimen comunista. Es decir, esto no había pasado. Entonces, ¿ahora qué Claro, estamos viendo? Obviamente eso no es una noticia de por sí. Es una imagen al mundo, y volvemos a decir, de no prestes a España. Y si le prestas, pon unas condiciones porque desconfía. Desconfía. Entonces, claro, obviamente, en economía es muy sencillo. En economía el dinero llega cuando uno da seguridad. Cuando se explica por qué se le cobra menos al que más dinero tiene, no es que tenga dinero, es que el tener dinero, de alguna manera, es que ha demostrado previamente una seguridad, una disciplina en decir, yo me prestas, pero te devuelvo el dinero. Soy una claro, persona responsable. Cuando una persona se está saltando, un Estado se está saltando sistemáticamente el déficit, y lo peor de todo es, aplico políticas de gasto social cuando no es el momento de aplicarlas, pero cuando llega realmente un momento como el actual, en vez de aplicar ciertas medidas, claro, es que como vacié la hucha cuando no era necesario, ahora tengo que asfixiar. Tengo que claro. poner inspectores fiscales a buscar IVA por todos lados, tengo que presionar a cobrar a autónomos
y no puedo dar ningún tipo de margen. Entonces ahí es donde entra el gran shock de la economía. Y ya para ir finalizando, porque llevamos bastante tiempo y tampoco es cuestión de alargar, digamos, esta entrevista, ¿no? ¿Crees que existen oportunidades en esta crisis? ¿Crees que realmente, bueno, eso, existen oportunidades? ¿Alguien se va a poder lucrar de algún modo de esta crisis o, digamos, obtener esa oportunidad? ¿Tú qué opinas? Sí, es decir, la crisis al fin y al cabo es una gran oportunidad. Yo lo que comentaba aquí con mis amigos, yo realmente empecé en la crisis anterior, es decir, cuando realmente inicié mi emprendimiento fue la crisis anterior y justamente cuando el paro juvenil era del 50%, para mí siempre digo, no hubo un mejor momento para iniciar mi emprendimiento que en aquel momento. Y ahora mismo, y de cara a esta nueva crisis, pues es seguro que hay nuevas oportunidades, de hecho estoy preparando nuevos proyectos y que realmente en esta crisis es una oportunidad, pero ¿por qué? Porque la crisis al final es un cambio. Lo Claro. vimos siempre, es decir, en los peores momentos salen realmente cosas buenas. Vimos que, por ejemplo, con los atentados del 11 de septiembre, a raíz de ellos, se mejoraron los sistemas de seguridad. Y ahora mismo podemos ir en los aviones un poco más seguros que antes del 11 de septiembre porque hay más Sí. exigencia. El coronavirus llegó, nos dio una lección de que da igual que a los países tengan armas nucleares, que cuando algo microscópico puede ser más potente, ¿vale?, que armas nucleares que tienen entre los países, y que da igual aquí si se llama Estados Unidos, si se llama Liechtenstein, si es China o si es Rusia, en ese aspecto. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Hemos visto algo que venía comentando hace 4 años y justo en las esta noche cuando destacaba, que la gente se tiene que orientar a tener un teletrabajo, a tener trabajo online, a generar ingresos por Internet, a no depender de un trabajo físico. Eso que parecía en aquel momento y que, como digo, la ideología comunista de periodistas de este país criticaban, ahora están viendo que justamente ellos mismos están viviendo de ello. Es decir, se tragan sus palabras y están ahora Claro. mismo viviendo de aquello que criticaban, Y que lo que es, estamos, sí, y, perdón, y lo sí, que sí, estamos demostrando es la escasa digitalización que tienen muchas empresas actualmente, ¿no? Y es ahora mismo, de hecho, está hablando con un amigo, ¿no? Que, digamos, diseña, construye páginas web y ha visto, bueno, pues acrecentar su facturación estos días de una forma, digamos, sustancial, ¿no? Es decir, muchas más empresas se han dado cuenta de la necesidad de digitalizar su función empresarial, por así decirlo, ¿no? Y se han puesto en marcha, ¿no? Veíamos que, por tanto, una de las, escaseces que tenía España era justamente eso, que empresas no tenían esa digitalización, que no vendían por Internet, por ejemplo, o que no ofertaban, digamos, sus productos o servicios por Internet, ¿no? Y creo que eso es una consecuencia, o creo, mejor dicho, más que una oportunidad, es, digamos, un chip que ha cambiado y yo creo que sí, un muchos cambio. empresarios, un cambio, efectivamente, y que muchos empresarios se han dado cuenta ahora por esta crisis que necesitan, digamos, digitalizar sus empresas, ¿no? Sí, lo están viendo, es decir, de que ahora se dan cuenta de que, y de que incluso hay empresas que ahora en el confinamiento siguen funcionando y se han visto que el hecho de, en vez de tener el trabajador y obligarlo a ir a la oficina, ida y vuelta todos los días, lo puede hacer desde casa. Claro. Y a lo mejor, seguramente después del confinamiento, ya no optemos 100% a la vía antigua, sino que haya un mix, que igual a lo mejor digo, oye, ¿para qué te vas a tener que venir 5 días a la oficina cuando 3 de ellos lo puedes hacer en casa y podemos Claro. venir 2 y reunirnos con un equipo? Porque sí, porque es verdad que un brainstorming muchas veces en persona puede ser muy interesante, pero a lo mejor decimos, es que, ¿para qué vamos a hacer esto? Porque a lo mejor ese trabajador que tiene que ir, venir, perder el tiempo de un lado para otro, igual tiene una familia y va a conseguir una conciliación familiar, que es otra de las partes y objetivos que buscan las empresas, de decir, mira, si me lo haces desde casa, oye, pues vente 2 días a la oficina, hacemos unas reuniones, el otro lo externalizamos y de esta manera nos vamos abriendo a un poquito el siglo XXI, a los negocios, donde no hay límites y estamos viendo que muchas empresas que estaban un poquito anticuadas ahora se dan cuenta que con el coronavirus da igual tu sector, que si no estás orientado a la tecnología te quedas atrás. Pero ahora bien, como digo, la crisis es una oportunidad. El que está orientado a la tecnología ahora se da cuenta que puede Claro. enseñar a mucha gente, que puede dar servicios, como decías bien, de digitalizar las empresas que están un poquito obsoletas, que igual ellos no lo saben hacer, y hay empresas autónomos que saben hacerlo, freelance, y que pueden aportar ese conocimiento. Por tanto, al fin y al cabo digo que ahora van a salir nuevas oportunidades, muchísimas, pero siempre van cambiando. ¿Vale? No es que Claro. sea malo, es que es un cambio, y siempre pongo el ejemplo de, si nos planteamos hace un siglo, el empresario que tenía carruajes para transporte y llegó Henry Ford con los coches.
y le decía, bueno, esto es un loco, esto no va a funcionar, ¿cómo va a ir la gente en un coche si todo el mundo va en caballo? Porque hasta en aquel momento todo el mundo iba en caballo. Ahora, los carruajes, pues en España, de alguna manera, si alguien los quiere ver, puede ir a Sevilla y muy bonitos para verlo como un tema turístico. Claro. Pero ahora no nos imaginamos la vida sin coches. Y antes prácticamente no se imaginaban sin caballos. Pues ahora volvamos otra vez a pensar que dentro de unas décadas y años no nos vamos a imaginar la vida de alguna manera sin digitalizar todos los negocios. Alberto, increíble, de verdad ha sido un auténtico placer, pero me gustaría hacerte una última pregunta, ya un poco para ir concluyendo. ¿Qué libro nos recomendarías? Obviamente descartando los tuyos, que por supuesto los vamos a poner a la descripción, los vamos a promocionar, ¿no? Pero descartando los tuyos, ¿qué libro o qué libros, un par de ellos si quieres dar, nos recomendarías para un poco iniciarnos en economía o gente como yo? O sea, yo soy estudiante de ciencia política, ¿no? Entonces, claro, para mí, por ejemplo, si me quiero iniciar en el mundo de la economía, ¿qué nos recomendarías? Bueno, hay un libro que para mí yo lo considero el que más me ayudó de todos los que leí, que justamente no fue de los que leí en la universidad, sí, de forma paralela, y es el libro de Napoleón Hill. Es un libro que prácticamente tiene un siglo ya escrito, y es Piense y hágase rico. Y ese libro es una genialidad. Napoleón Hill, yo digo que tiene que estar a la altura de personajes históricos y que por desgracia no se conoce tanto. Pero al igual que hablamos de Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Einstein, Napoleón Hill era un genio de las finanzas, pero un genio de las finanzas no desde el punto de vista de saber invertir, sino desde el punto de vista de cambiar y entrenar la mente a una mentalidad de riqueza. Es decir, que cuando a alguien le dices ahora, ¿cuánto quieres ganar? ¿Vale? Y empiezan a decir, bueno, pues automáticamente en su mente va a decir, bueno, si me están pagando, supongamos, 1.000, pues quisiera ganar 2.000. ¿Por qué? Porque la comparación del dinero es muy subjetivo y todo depende de lo que uno entiende que es poco o mucho. Claro. Y cuando te dice igual de 1.000, 2.000, le dices, ¿y por qué no 20.000? Y dice, 20.000 al que al mes. Y dice, joder, pero si eso es una locura. Y dice, no, pero oye, y si nos comparamos con Elon Musk, con Amancio Ortega, dice, no, es que eso es una auténtica millonada. Entonces, pues eso sería muy poco dinero. Entonces, la idea es, ¿y por qué nos vamos a limitar? Entonces, la mayor parte de la pobreza, siempre digo, es mental. Es decir, y es una parte, realmente el método Chan, cuando lo escribí a raíz de aplicar en mí ese cambio. Y mi idea fue, cuando lo escribí en aquel momento, años previos me había planteado una cosa. Lo que había ingresado por año, ingresarlo por mes. De un año para otro, hacer un cambio exponencial. Y la idea es que eso lo conseguí en 2 años. Es decir, el primer año, cuando no lo conseguí, subí mi facturación un 70%, de alguna manera, de lo que había hecho el pasado año, pero en 2 años había conseguido ya que el objetivo. Es decir, lo que estaba ganando 2 años atrás por año, lo estaba ganando por mes. El siguiente año volvió a duplicar la facturación. Entonces, la idea, ¿qué es esto? Es entender que da igual de dónde vengas, da igual dónde hayas estudiado, que eso es siempre digo, una crítica que buscan, o excusa que buscan la ideología comunista, de que hay que tener un padrino, venir de una familia rica y tonterías de estas, porque yo siempre digo, soy el mejor ejemplo de que uno puede llegar a donde quiera, él mismo. A mí me decía, no, es que tú estuviste en la tele porque conoces a gente de la tele. No conocía a nadie. Yo vivía en Ferrol, y para el que no sepa en el mapa, está en la esquinita de Galicia. Madrid está a 600 kilómetros. Entonces, claro, de televisión no conocía a nadie. De editoriales, tampoco. De finanzas, y justamente decir, oye, pues que te sí cae la bolsa porque tendrá un padrino, un tío de un banco, tampoco. Entonces, ¿Y cómo conseguiste que te publicaran tus libros en las editoriales? Bueno, hay Eso una es muy anécdota, interesante, ¿no? sí, hay una anécdota brutal, y es un poquito siguiendo la filosofía que digo en el método Chan, de cómo conseguir todo lo que te quieras proponer. Y yo me propuse en el año 2016 era pues justamente en aquel año, en enero, había dado una charla en la Facultad de Económicas de Coruña, mi antigua facultad, y ahí les dije en enero a los estudiantes un poquito los objetivos que me pusiera aquel año. Uno, económico, por unas cifras, y otro, objetivo personal. Y el objetivo personal era pues debutar a la sexta noche en la pizarra de aquí a 6 meses. Y lo decreté en enero, y en abril estaba, 3 meses después estaba allí. Pero lo curioso es que en aquel momento, es decir, no tenía ni un teléfono, ni un correo, no tenía absolutamente ni idea de cómo acceder, pero sabía que iba a acceder. Ya vería cómo. Pero lo de por ejemplo, Grupo Planeta, siempre lo digo, mi primer libro escrito fue un bestseller, y fue un bestseller con Grupo Planeta. Es decir, podemos decir, oye, pues
que igual muchas veces escribir un bestseller puede ser al finalizar, después de haber escrito Claro, 10, 20 libros, claro. tienes 20 años de experiencia como escritor y ya tienes un rodaje. Yo pasé a los 24 a escribir mi primer libro y lo decreté un día de una manera. Llamé a ciertas personas, familiares cercanos, porque quería que eso que iba a decir iba como grabarse en una piedra. Es decir, tenía que hacerlo. Sí, Y comenté la idea de que voy a ser escritor. La mayoría de la gente diría, voy a intentar ser escritor. Intentar es plan B, es, si no me sale, digo, bueno, es que dije que lo iba a intentar, no me salió, no, cuidado. Decir, voy a ser, quiere decir, no hay B, no hay plan B, es, trabajas duro, esfuérzate, rompe las barreras mentales de tu memoria, de tu imaginación, de tu creatividad, porque lo vas a tener que llegar a ser. Y estaba ahí. Entonces, el libro lo publiqué, lo saqué en los primeros meses de autoedición, tuvo una buena acogida, de hecho, Televisión Española, se lo había comentado, había llamado la atención y fuera Televisión Española a presentarlo, y hubo un momento en que los 10 libros más vendidos de economía, había publicado 2 de autoedición, había de los 10 más vendidos de economía, 8 de Grupo Planeta y 2 míos. Es decir, estaba compitiendo contra la grande y yo de forma autoedición, claro, 24 años y sin mucha capacidad económica como para hacer publicidad, como ahora claro, podría ser pues, publicidad en redes sociales. claro. Entonces, ¿cómo impacté a Planeta? Que esta es la parte importante, es decir, ¿cómo le vas a Grupo Planeta cuando recibe cientos de Claro, de ejemplares. solicitudes al día de libros, de escritores? ¿Cómo le vas tú, Alberto Cháñez de Ferrol, con 24 años, a explicarles un libro que en aquel momento? Entonces simplemente les escribí esta frase. Y aquí esto podía haberme enrollado. Y yo creo que ahí impacté como si, con la frase del marketing, es decir, si cuando hablas nadie se molesta es que no has dicho absolutamente nada. Entonces dije, mejor breve, y dije esta frase. Muy buenas, soy Alberto Chan. Si queréis vender libros, ficharme. Y la junté el PDF. Qué Ya está. bueno. Ya está. Entonces, Increíble. ese fue el primer mensaje, siempre lo pongo de anécdota, porque el Sí, director, bueno, de los que me editaron, obviamente, de Grupo Planeta, me llamó, obviamente, cuando habíamos cerrado el contrato y me dijo, mira, Alberto, te cuento una anécdota. Cuando cogimos este mensaje, lo primero que pensamos es una de dos. O efectivamente el libro era muy bueno por la seguridad y que tenías al decir eso, o por otro lado eras un fanfarrón y no claro. tenías ni idea de escribir. Entonces Dijo, no había que había un... descartarlo, ¿no? Claro, por Claro, eso entonces se dijo, fijaron en ti. Claro, exacto, es decir, les pareció claro, tan que es o A o B, es decir, no hay un término medio, pero si fuera un término medio sería más, bueno, por favor, si tuvieran la humildad de tal de haberme leído este libro que puede claro. parecer interesante. Fue tan claro el mensaje que era o A o B. Obviamente dijeron, nos llamaste mucho la atención, lo leímos y efectivamente el libro les gustó. Y luego también lo más importante es que gustó a los lectores, que es lo que... Claro. Entonces fue un poquito esa pequeña anécdota, pero bueno, de esas puede haber miles que de alguna manera es un tema siempre personal, de cómo lograr impactar en gente y el secreto de todo es qué puedes aportarle tú a la persona con la que quieres hacer negocios. La mayoría va diciendo, no, es que yo puedo hacer yo. No, 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 olvídate del tú. Al que vas no te conoce, por tanto no le importas. Y hay que ser muy frío. Es, ¿qué puedes aportarle? Mira, te puedo aportar esto. Directamente, es decir, yo en la televisión le importa un bledo a la gente que vaya yo no a la televisión, a la propia televisión, le importa un bledo a la sexta. Ahora, si a la sexta le digo, por poner un ejemplo, mira, es que podemos hablar de educación financiera, porque la educación financiera es algo que puede afectar a millones de hogares que nos van a estar viendo en directo. Me da igual que sea Alberto Chan, pero ese tema es interesante. Claro. Entonces dicen, vale, Alberto Chan, vente. Entonces, esa idea de despegar el ego a Sí. decir, no, no, es que te voy a dar una idea que tú vas a decir que la idea es tan brillante que decir, vale, te contrato porque creo que usted tiene una idea brillante, pero le estás dejando en bandeja de plata que su cerebro crea que ha creado la idea. Son trucos de marketing. Alberto, Alberto, increíble. De verdad, ha sido una de las conversaciones pues, más gratas del mundo, o sea, quiero decir, de mi vida, ¿no? Porque he aprendido muchísimo, de verdad. Entonces, o sea, si ya con esta entrevista se ha aprendido muchísimo, imagínate tú leyendo todos tus libros, siguiéndote día tras día, ¿no? Es decir, entonces es algo que de verdad, desde aquí, pues animo a todas las personas a que vean la descripción de este vídeo y que te sigan, que te busquen en redes sociales y que compren tus libros, sobre todo, ¿no? De verdad, Alberto, un auténtico placer. Espero que también te lo hayas pasado bien, ¿no? Y cuando quieras, Muy este es bien. tu canal. Nada, un placer para siguientes entrevistas aquí, para comentarlo. Y la verdad que ha sido una entrevista conmigo muy amena, muy diversa de temas y seguramente que toda la gente que la vea le va a encantar.
Bueno, Alberto, pues nada, muchas gracias. Nos despedimos aquí y ya sabéis, para más entrevistas, para más, digamos, cuestiones de economía, política, pues tenemos este canal, así que si queréis os podéis suscribir. Y nada, Alberto, un placer. Nos despedimos ya y nada, estamos en contacto. Un placer, Hugo. Saludos.